Fundaciones en suelos difíciles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictado por el ingeniero Marcos Monfort. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras. Vamos a invitar al ingeniero Marcos Monfort. El tema: fundaciones en suelos difíciles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero previo a ello, quiero compartirles una breve reseña de su experiencia. Sus estudios fueron realizados en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en la Ingeniería Civil. Los principales trabajos que él ha desempeñado en la empresa Sudrac: diseño y construcciones de fundaciones superficiales para torres de hasta 100 metros de altura del proyecto Microondas Santa Cruz de la Sierra, Puerto Suárez, para AT&T y propiedad de Entel Bolivia en los años 88-90. Empresa Nupra: construcción de fundaciones profundas en pilotes para el puente Pailas, Ruta Nacional 44 de longitud 1.400 metros sobre el Río Grande o Huapay, Ruta 4 de la red vial, fundamental para la empresa coreana Sambu Constructivo. 2006-2008 fueron los años respectivamente. YPFB GTV: diseño y seguimiento de la construcción de pilotes para asegurar el ducto de 32 pulgadas del gasoducto transboliviano al Brasil, bajo el cruce dirigido margen izquierda del Río Grande o Huapay, ante erosiones de márgenes ocasionadas por las grandes crecidas ocurridas en el año 2007. YPFB Transredes: diseño y seguimiento en la construcción de la ampliación de 2 tramos de 160 metros del puente colgante con torres metálicas apoyadas sobre fundaciones profundas en pilotes, por desvío del Río Grande o Huapay, en su margen izquierdo, ocasionada por las grandes crecidas ocurridas en el año 2007. Desde el año 2015 está dedicado a controles de calidad en pilotes mediante ensayos ultrasónicos cross-hole y ensayos sónicos de onda de tensión generada por el golpe de martillo en la cabeza de pilote, PIT o PET, así como ejecución de pruebas de carga estática en pilotes. Desde el año 91 a la fecha es profesor titular de las materias mecánica de suelos y fundaciones en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, ingeniero Marcos Monfort. Adelante. Con una breve introducción, vamos a hablar de la resistencia a los suelos, la formación de los suelos donde está asentada la ciudad de Santa Cruz, las cuencas que intervienen en el área de la ciudad de Santa Cruz, algo que es muy particular, los parámetros de resistencia a los suelos, vamos a hablar del ensayo SPT y perforaciones cuadrantes y subcuadrantes. Esto se los explico más adelante qué es lo que significa. Tenemos el tema 5, la capacidad de carga última, fundaciones superficiales, fundaciones profundas y conclusiones. Bien.
Diremos que las cuestiones correlacionadas con el suelo en la ingeniería dan el enfoque de que nunca se deben decidir nunca se deberá decidir sobre una construcción sin el conocimiento de los resultados de las investigaciones del subsuelo. Ya se han presenciado diversos casos en que las obras construidas con el abandono de ese conocimiento llevan al desastre completo. Es evidente que en los proyectos de fundaciones basados en condiciones desconocidas del subsuelo, así como especificaciones de servicios a ser ejecutadas sobre materiales desconocidos, son motivos reales de crear discusiones entre las partes de un contrato de obra. Es increíble que un ingeniero se exponga a tal situación, pero eso sucede y acontece diariamente. Por otro lado, para evitar servicios inútiles para quien trabaja en los sondeos, en la investigación del subsuelo, estos deben estar de acuerdo a la obra que será construida, dando seguridad en el número de sondeos, en sus espaciamientos y en su profundidad, así como también en el cuidado con que se deben registrar las fallas y defectos que se encuentran en el subsuelo durante la investigación. Para diseñar fundaciones que soporten adecuadamente una estructura, un ingeniero debe conocer el tipo de depósito de suelo que la soporta. La mayoría de estos suelos que cubren la tierra están formados por el interperismo de varias rocas, ya sea este mecánico o químico. Resistencia a los suelos. Para el diseño de estructura se requiere del conocimiento de factores como la capacidad, como la carga que será transmitida por la superestructura, los reglamentos de construcción, el comportamiento de esfuerzo de formación de los suelos que soportan el sistema y las condiciones geológicas del suelo. Los dos últimos factores son sumamente importantes, ya que tienen que ver con la mecánica de los suelos, y es aquí donde el ingeniero debe tener un buen juicio y ser consciente de que los depósitos de suelo sobre los que se construyen las fundaciones, en la mayoría de los casos no siempre serán homogéneos. Los no son homogéneos, se debe tener pleno conocimiento del origen y naturaleza de la estratificación del suelo, así como de las condiciones del agua del subsuelo. Formación de los suelos. Pasaremos a conocer los suelos en el área donde se asienta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su origen y sus dificultades, los cuales son motivo de esta conferencia. Los suelos donde se asienta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son resultado de sedimentos aluviales, coluviales y eólicos. Los principales fenómenos naturales que intervinieron en la formación de estos suelos son sin duda alguna, por el lado sudoeste, oeste y noroeste, la influencia del río Piraí. Por el norte y sur, los fuertes vientos, y por el lado oeste, la influencia del río Grande o Guapay. La formación geológica de los suelos de Santa Cruz de la Sierra, zona urbana, corresponde a la era cenozoica, periodo cuaternario. Esto significa que su formación se ha producido en los últimos 2 millones de años. Muchos de ellos corresponden a la época del Pleistoceno, sin embargo existen suelos que pertenecen al Holoceno, 10.000 años antes de Cristo, o sea, son de reciente formación. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra geomorfológicamente forma parte de la unidad definida como la llanura chacobeniana. Por tanto, presenta características propias de esta unidad definida como una gran cuenca pericratrónica de origen continental, constituida por una serie estratigráfica representada por una sedimentación de origen aluvial que forma una espesa secuencia de arena, generalmente limosa, cuyo estilo estructural está definido por una serie de estratos
de posición subhorizontal a horizontal. Esta serie de arenas que forma el cuerpo principal de esta unidad presenta intercalaciones de estratos de granulometría más finas representados por limos y arcillas de diversa y variable gama de valores relacionados con las propiedades plásticas. Desde una completa ausencia de plasticidad, como es el caso de los suelos limosos, que constituyen típicos suelos de granulometría fina y no plásticos, hasta suelos o materiales finos representados por arcillas inorgánicas, cuyas características principal es su granulometría fina y sus propiedades plásticas. Arcillas de baja plasticidad hasta arcillas de altamente plásticas. Característica esta que le confiere al suelo de fundación propiedades muy singulares, referidos a eventuales asentamientos por consolidación de estratos compresibles. Acá vemos una fotografía, un plano, voy a agrandarlo. Donde se muestra las tres cuencas que participan en el área de los suelos de la ciudad de Santa Cruz. Hay una línea azul, que es la que bordea el río Piraí, está acá, esta línea, que viene del sudoeste al noroeste. Después tenemos una línea roja que divide en dos partes los suelos al otro lado de la línea de divorcio de la cuenca del río Piraí. Es decir, que todos los suelos que están de la línea azul hacia el río Piraí pertenecen a la cuenca del río Piraí. De la línea roja hacia el sur y sudeste pertenecen a la cuenca del río Grande. Y los suelos que están entre la línea roja y la línea azul hacia el noreste pertenecen a la cuenca de formación del río Chané. Esta línea o esta cuenca que SEARPI la ha asociado a la cuenca del río Piraí recién bota sus aguas en un lugar denominado La Gran Flauta a 250 kilómetros al norte de la ciudad. Bien, todos estos suelos tienen una misma característica de formación que vamos a mostrarla enseguida. Vamos a hablar primero de los parámetros de resistencia del suelo. Para determinar los parámetros de resistencia de los suelos como la cohesión y el ángulo de fricción interna o ángulo de corte del suelo denominado como phi, se la pueden encontrar en el laboratorio a través de ensayos de corte sobre muestras de suelos inalterados y en campo a través de ensayos in situ. Bueno, los ensayos de laboratorio, todos los que hemos ido a la ingeniería civil, conocemos el ensayo triaxial, el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión sin confinar. Los ensayos de corte in situ se los realiza a través del ensayo de penetración estándar SPT o el ensayo de corte de la veleta o el ensayo de cono, por nombrar, porque hay otros ensayos que también nos sirven para determinar estos tipos de parámetros. El ensayo del SPT es un ensayo que se usa mundialmente y prácticamente acá en nuestra ciudad es el que más desarrollo, más se lo usa, ¿no? Este ensayo del SPT hay que tener mucho cuidado para realizarlo. ¿En qué sentido? Todos sabemos de que hay una estandarización y se ha determinado de que la energía que es transmitida por las varillas a la cuchara de Terzaghi solo alcanza
en un 60% de la energía aplicada. Esa es la estandarización que hay. Si no tenemos una calibración del equipo, y nosotros lo hemos hecho con cañerías de agua, hemos ido donde un herrero o cualquier cosa que no esté estandarizado, pues hay también una manera de estandarizarlo, que es haciéndole las pruebas correspondientes. A ese número de golpes que nosotros damos al SPT, implantado por la caída de un martillo, se lo denomina el NSPT o el N de campo, que estandarizado corresponde a lo que se llama el N60. N60 porque es el 60% de la energía aplicada a través de las cañerías a la cuchara. Y ese N60, ¿no?, es igual al número de golpes del SPT multiplicado por un factor eta sobre 60. Es decir, si nosotros conocemos la variabilidad de la energía aplicada con otro equipo que no sea estándar, pues colocamos el valor, ya sea 70%, ya sea el 70% o el 50%, y vamos a encontrar el N60. Ese es el factor de corrección. Otros factores de corrección que llevan al N60, al N160, que se utiliza en muchos casos, por ejemplo, las fórmulas basadas en los ensayos de penetración, como el de la norma española, solamente utiliza el N60 de campo, ¿ya? O el NSPT. Hay otras aplicaciones para encontrar el ángulo de fricción interna, por ejemplo, de los suelos a través en las arenas, que se basa en la corrección por presión, es decir, utilizando la presión efectiva. Entonces nosotros podemos encontrar el N160 a través de encontrar un factor de corrección y multiplicarlo por el N60, y nos estaría dando el valor N160 para ese caso, que es muy aplicativo. En casi todos los autores de libros utilizan para enseñar esta teoría. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, cuando estamos en zona sísmica y queremos determinar si los suelos se pueden fluidificar, ¿no? Tenemos que introducir otras aplicaciones como la corrección por el diámetro de la perforación, el diámetro de las cañerías, y bueno, ahí tenemos 3 correcciones que se hacen y encontramos el N160 para esa aplicación. Este ensayo es muy importante porque a través de él nosotros podemos encontrar, ¿no?, la densificación de los suelos, de las arenas, a través del número de golpes, saber si las arenas son muy blandas, muy sueltas, o son semiduras, duras, es decir, a través de un número de golpes. Acá hay una tabla donde se muestran los límites para considerar, digamos, el suelo, o sea, la dureza del suelo en función del número de golpes. También hay correlaciones que se están usando para determinar en las arcillas, ¿no?, su consistencia, ¿no? Si también desde consistencia muy blanda, semidura, dura, es decir, podemos también conseguirlo a través del ensayo del SPT. Y hay muchas otras correlaciones, ¿no? Yo les decía anteriormente de que el uso del SPT, cuando es bien realizado y no se cometen los siguientes errores, nos da buenos resultados. Hay errores que se producen por sifonamiento del fondo del sondeo, por desequilibrio entre el nivel piezométrico externo y el nivel de agua en el sondeo. Mala limpieza del fondo antes de iniciar el ensayo. Peso de la masa diferente a los 63.5 kilogramos. Defecto en la medida de la altura de caída de la masa de 0,76 metros. Rozamiento en la caída de la masa contra las varillas. Golpeteo excéntrico sobre el varillaje. Mal estado de la cuchara, biseles romos o dañados. Uniones flojas en el varillaje. Sondeo
de tamaño excesivo, revestimiento muy por encima o muy por debajo del nivel del ensayo y varillaje más pesado del estándar. Es decir, son errores que se pueden cometer en los ensayos del SPT. Bien, vamos ahora a introducirnos netamente a lo que hemos venido a conocer sobre qué nos estamos parando. Es decir, para tener una idea gráfica de la conformación estratigráfica y la disposición o estilo estructural del suelo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se describen los perfiles denominados por ensayos del SPT como perforaciones, vamos a esperar un poco, los cuadrantes y los subcuadrantes. Es decir, vamos a cuadricular la ciudad de Santa Cruz a través de estos ensayos. Acá, como ustedes pueden ver, la mancha azul es prácticamente una parte de la ciudad. Y tenemos los cuadrantes principales que van de este a oeste y de norte a sur. Y hay subcuadrantes que también van del sudoeste al noreste y del sudeste al noroeste. Yo voy a agrandar un poco esta figura. Y como ustedes podrán ver, hay puntos rojos diseminados por toda la ciudad. Este plano pertenece a un estudio que se hizo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno sobre la sistematización de los suelos de la ciudad de Santa Cruz, hecho por el ingeniero Efraín Pérez Chavarría. Todas las perforaciones que están conformadas acá están siendo alimentadas por los nuevos ensayos que se vienen haciendo diariamente, las perforaciones para SPT dentro de la ciudad. Este plano actualmente tiene más de 250 puntos que nos permiten ver la estratificación de los suelos sobre las líneas de los cuadrantes y subcuadrantes. Vamos a ver el perfil sur-norte. El perfil sur-norte tiene una longitud aproximada de 12.000 metros, o sea, 12 kilómetros. Y todos los sondeos que se ven acá son los que están apostados sobre esa línea, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, la línea amarilla, o sea, el color amarillo pertenecen a las arenas y los rojos pertenecen a los suelos finos. Como pueden ver ustedes, es una estratificación que no obedece a regla alguna. Es muy errática, ¿no? Acá no estamos mostrando los números de golpe, solamente estamos mostrando cómo están conformados estos suelos. Es decir, y las correlaciones que existen entre un punto y otro. Ahora vamos a ver el perfil este-oeste, que tiene casi las mismas características. ¿Ya? Parece que en una zona de la ciudad hay más arcilla que arena, ¿no? Pero también es una estratificación muy errática. Este perfil tiene aproximadamente una longitud de 7.200 metros. Veremos otro perfil
del subcuadrante sudeste, este es el cuadrante sudeste noroeste. También tiene casi las mismas conformaciones, ¿no? Es decir, con correlaciones de los suelos arcillosos muy erráticos. Y hay sitios como, por ejemplo, este de acá, que la predominancia son arcillas. El otro perfil que nos falta, el sudoeste, noreste, presenta la misma conformación. Este también tiene una longitud aproximadamente de 10 kilómetros. Lo que demuestra que los suelos del área de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son estratificados y totalmente heterogéneos, con una distribución de estrato que no mantiene regla alguna, con niveles de agua freática muy próximos a la superficie y variando los niveles de acuerdo a la época, sea esta seca o húmeda. No existen pozos de registro o de control del nivel freático, quedando su adopción en manos del ingeniero geotécnico. Se muestran algunos ensayos de suelo hasta los 40 metros de profundidad realizados con el SPT en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estos ensayos pertenecen al área de la cuenca del río Piraí y fuera de esta. Por razones de confidencialidad no se dan el nombre de estos lugares, pero pertenecen a edificios muy importantes de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a ver el perfil G. Este es un perfil de suelo que está ubicado fuera, dentro de la cuenca que la llamo yo noreste, entre las avenidas Beni y Cuarto Anillo, donde prácticamente tenemos números de golpe que son muy erráticos, que no mantienen una secuencia. Lo normal sería de que vaya creciendo con respecto a la profundidad, pero acá se muestran estratos que son fuertes sobre estratos débiles. Esto para el diseño de fundaciones superficiales es un veneno, porque muchas veces por tacañera del propietario, por cualquier cosa, hacen pequeñas perforaciones que no dan lugar a ver qué es lo que sucede más allá de los 5 metros. Y pueden ocasionar de que para estructuras semipesadas, digamos, pueden haber cortes por punzonado, porque los suelos pueden estar asentados sobre arenas muy blandas o sobre arcillas blandas. Estratos duros que ocasionarían ese tipo de evento. Como ven también ustedes acá, de acuerdo a este estudio de suelo, es un carnaval de colores, siendo de que en la parte superior hasta los 6 metros es donde se producen estos cambios frecuentes con disminución del número de golpes, y en la línea amarilla que parece ser continua porque son arenas, ¿no? Debería de mantenerse una secuencia de crecimiento, pero también acá hay números de golpes que bajan. Por ejemplo, en este caso tenemos un número de golpe de 17 y a otra profundidad tenemos un número de golpe de 6. No hay una relación que nos pueda decir esto es verdad. Pareciera que está mal hecho el ensayo, pero no, son verdaderas cosas ciertas que se dan dentro de los ensayos acá en la ciudad de Santa Cruz. Esos son valores muy erráticos. Aquí presentamos creo que 2 ensayos, ¿no?, que tienen las mismas características, con variación del número de golpes del SPT. Tenemos otro perfil
Este ensayo corresponde a una zona de ahí del Cuarto Anillo, muy cerca del canal Isuto, donde vemos de que la relación del número de golpes es bastante alta. Es decir, es la primera vez que yo encuentro en Santa Cruz un suelo más o menos homogéneo en cuanto a su resistencia. Es decir, son pequeños lunares que se dan. Y esto lo vamos a demostrar después con ensayos de carga que se han hecho sobre este suelo y cuáles han sido los resultados. Vamos a mostrar otro ensayo también en el área de la cuenca del río Piraí, con valores extremadamente variables en cuanto al número de golpes. Esto también está en la zona norte, en la cuenca del río Piraí, donde verdaderamente en algunos sectores se encuentran valores altos del número de golpes, donde se ha llegado con el pilotaje hasta ese, pero dando resultados de pruebas de carga extremadamente distintos. Bueno, estos ensayos pertenecen a un gran edificio de la ciudad de Santa Cruz, donde se lo ha diseñado prácticamente con 4 sondeos, distanciados, con distancias muy grandes entre ellos, ya que se hicieron un número N de ensayos a través de ensayos geofísicos. Se hicieron ensayos de cono, ensayos de otro tipo de ensayos, pero se lo diseñó con 4 SPT. Los resultados son alarmantes. Este es un estudio, también un ensayo, realizado casi en el borde del río Piraí. También tiene valores extremadamente variables en cuanto al número de golpes. Y acá se emplearon fundaciones asistidas por un bulbo en la parte inferior del pilote. Bueno, sobre la capacidad de carga de los suelos, ya lo expuso ampliamente el ingeniero Dehesa. Solamente que yo voy a hablar sobre las fundaciones superficiales en el tema de cómo Terzaghi plantea sus ecuaciones en función de los 2 tipos de corte que se pueden dar en los suelos, ya sea por corte local o por corte general. Las fórmulas son idénticas. Lo que varían son los factores de capacidad empíricos de Terzaghi, tanto para ser utilizados de una forma o de la otra. El corte local se lo utiliza para los suelos blandos, ¿ya? Y el corte general para los suelos duros. Y es por ello que se recomienda de que cuando se diseñan fundaciones superficiales hay que estar lejos del corte general, o sea, de la falla por corte general. Si bien sabemos que si fundamos sobre suelos blandos vamos a tener asentamientos grandes, pero cuando fundamos sobre suelos duros puede ocurrir una falla catastrófica. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto.
La fórmula que planteó Terzaghi fue una parte de la fórmula que pertenece a la cohesión, otra parte que pertenece a la fricción y otra parte que pertenece al ancho de la zapata, o sea, al confinamiento que tiene esa parte de la fórmula. Pero Terzaghi solamente nos entregó estas fórmulas para calcular zapatas cuadradas, circulares y de longitud infinita o zapatas continuas. Después vinieron otras investigaciones ya en la actualidad, ¿no? Estas fórmulas se manejaron de mejor forma a través de la fórmula generalizada que planteó Meyerhoff y Hanna, donde se impusieron diferentes tipos de factores, se las afectó por diferentes tipos de factores, donde ya estaba incluido, por ejemplo, el factor de profundidad, el factor de forma, que nos da la oportunidad de poder calcular zapatas cuadradas. Con la de Terzaghi no se podía hacer eso. La capacidad de carga de suelos estratificados, las ecuaciones de capacidad de carga presentadas comprenden casos de los suelos que soportan la fundación superficial es homogéneo y se extiende hasta una profundidad considerable, suponiendo para el análisis de capacidad de fricción y el peso específico del suelo que permanezcan constantes. Sin embargo, en la práctica es frecuente encontrar perfiles de suelos estratificados. En estos casos, la superficie de falla a carga última puede extenderse a través de 2 o más estratos. Lo más delicado de los suelos estratificados es la posibilidad de encontrar un estrato fuerte que apoya sobre un estrato débil, que no tomando las consideraciones en el análisis y diseño de la fundación superficial, el suelo puede presentar fallas por punzonado. Esta situación difícil en el diseño para este tipo de fundaciones en los suelos del área donde se asienta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo más aconsejable recurrir a las soluciones dadas por Meyerhoff y Hanna de 1978 y Meyerhoff de 1974. Veamos qué es lo que sucede con las fundaciones profundas. En las fundaciones profundas la capacidad de carga última está dividida en 2 partes. Una capacidad de carga que absorbe la punta, donde se apoya el pilote, y una capacidad de carga que es la parte friccionante entre el fuste del pilote y el suelo circundante. Es decir, que la resistencia última de un pilote es igual a la resistencia de punta más la resistencia friccionante. Acá tenemos un esquema donde se muestra, ¿no? Por ejemplo, la zona de influencia de la punta, que para los suelos granulares está dada en 6D arriba de la punta, la intervención del suelo, y en la zona activa de 3D. Es decir, esto es muy importante saberlo porque dentro de lo que son los estudios de suelo, muchas veces ustedes construyen pilotes que tienen 20 metros y la perforación en el suelo del estudio del SPT no llega más que a 19 o 20 o 18. Pero no sabemos nada de lo que ocurre más abajo, ¿no? Por eso es importante de que cuando nosotros necesitamos que la información vaya más allá de la longitud del pilote, en por lo menos 3 veces el diámetro. Bien, el desarrollo de la fórmula está presentada, ¿no? Sobre la resistencia de punta y la resistencia friccionante, pero esto es variable tanto para suelos granulares como para suelos finos. La determinación de la capacidad última se la puede realizar mediante soluciones analíticas basadas en la teoría de la plasticidad de los suelos. Tenemos también determinación de la capacidad de carga mediante ensayos de penetración,
puede ser el SPT, métodos basados de ensayos continuos de penetración dinámica, métodos basados en ensayos del penetrómetro estático y métodos basados en los ensayos piezométricos, o sea, con el método del dilatómetro. Es decir, pueden escoger ustedes cualquiera de esos tipos de ensayos para poder encontrar los parámetros y calcular la resistencia del pilote. Lo que más se usa es el SPT. Bien. Y también lo más importante es que tenemos otras metodologías de cálculo, que son los métodos basados en pruebas de carga. Bien, vamos a ver el cálculo de capacidad de carga utilizando métodos del SPT. Vamos a mostrar una cosita. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el cálculo de la capacidad de carga de un pilote utilizando los datos del SPT. Como los suelos son estratificados acá, se hace un poco de mezcla. Lo que son arcillas se las separa y lo que son suelos granulares se los va calculando mediante el método del SPT. Y para el otro tema se usan los métodos basados en la teoría de la plasticidad. Y acá tenemos, por ejemplo, un cálculo, ¿no?, donde podemos ver ahí cómo se conforma. Esta es una fórmula que pertenece al CTE de España, donde utilizamos el número de golpe y utilizamos la cohesión de los suelos. Las fórmulas de aplicaciones están limitadas también para valores que sobrepasan en fricción los 90 kilopascales y los valores de resistencia de punta no está limitado, ¿no? La fórmula sería para un suelo granular, Fn por el número de SPT para encontrar la capacidad de carga por punta, o sea, la capacidad de carga unitaria, y en caso de suelo arcilloso sería QP igual a 9 Cu. Para suelos granulares, la resistencia unitaria por fricción estaría por 2 veces el NSPT para pilotes normales y 2.5 para pilotes de gran expansión, como son, por ejemplo, los pilotes hincados o los pilotes construidos a través de los FDP, que se llaman, ¿no?, que es full desplazamiento del pilote. Y para la fricción son 100 Cu dividido entre 100 más Cu. Entonces, con esos valores vamos llenando la tabla y podemos encontrar los valores registrados al final, sea por punta o por fricción. Esto nos va a valer porque lo que vamos a ver más enseguida es lo que se teme en los suelos de la ciudad de Santa Cruz. Aquí tenemos 5 pruebas de carga. Estos son los valores relacionados a cada prueba, donde tenemos la carga implantada y los asentamientos encontrados hasta la falla del pilote. La primera prueba corresponde a una longitud de un pilote de 12.30 metros y un diámetro de 600 milímetros, donde más o menos la carga de falla acá utilizamos nosotros el código inglés, ¿no?, donde determina la falla en el 10% del diámetro del pilote. O sea que acá, por ejemplo, la falla estaría muy cerca a las 181.36 toneladas, poco menos que eso. Ya lo vamos a ver, allá está determinado eso. Después, la segunda prueba se la hizo sobre otro pilote de 12.30 metros y diámetro 600 también. La tercera prueba sobre un pilote de 17 metros y diámetro 600. La cuarta prueba
también sobre un pilote de 17 metros y diámetro 600. Y la quinta prueba, también sobre un pilote de 17 metros y diámetro 600. Como pueden observar ustedes acá, están anotados ahí. Si lo pueden ver, ¿no? La prueba en pilotes de 17 metros, la prueba de carga, dio el mayor valor que se dio fue de a rotura de aproximadamente 226 toneladas. Después una prueba de carga, la otra prueba de carga que también fue hecha a 17 metros, que es la línea negra, podemos encontrar su valor a la rotura, que es de 230 toneladas, mayor que esta. Y la otra prueba de carga sobre un pilote de 12,30 metros, que fue de 235 toneladas. Es decir, dio mayor resultado que los pilotes de 17 metros. Y vemos acá también a la izquierda de que esta prueba de carga fue hecha sobre un pilote de 12.30 con valores de resistencia de 180 toneladas, y esta que fue realizada sobre un pilote de 17 metros dio 162 o 163 toneladas. O sea, valores muy aleatorios dentro de un mismo terreno separado unos cuantos metros. 600 milímetros. Aquí